Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de profetas menores. Vamos a estar viendo al profeta Zacarías, ¿verdad? Como el libro es un poquito extenso comparado con los otros, ¿verdad? Que tienen un capítulo, 3 capítulos, ese tiene un poquito más. Vamos a examinar los primeros capítulos que tenemos de este libro. Zacarías dice que significa Jehová recuerda. Era contemporáneo de Ageo, pues comenzó su ministerio 2 meses más tarde que él. Eso lo vemos en Ageo 1.1 y Zacarías 1.1. Dice que fue el segundo año del reinado de Darío Histaspes, que corresponde al año 520 a.C. Nació en Babilonia, en el seno de una familia sacerdotal, Zacarías. Dice que regresó a Jerusalén desde Babilonia cuando cerca de 50.000 exiliados viajaron de regreso a su tierra durante el reinado de Ciro. Eso lo podemos ver en las referencias bíblicas que ahí les mencionamos, que es en Esdras 5.1, Esdras 6.14 y Nehemías 12 del versículo 4 y del versículo 16. Siempre es importante que ustedes puedan revisar cada referencia, poner una pausa en el video y poder revisar las referencias y luego continuar, ¿verdad? Porque eso nos da una mayor comprensión, ¿verdad? Acerca del contenido del material que nosotros les enviamos comparado con lo que dice la palabra de Dios. Dice que al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías era un profeta, pero también era un sacerdote. Su ministerio, como el de Ageo, consistía en animar al remanente que había regresado a reconstruir el templo y fomentar la esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. Era bastante importante, ¿verdad? El objetivo de su ministerio, ¿verdad? Que dice que consistía en animar al remanente a construir, a regresar a construir el templo. Yo creo que cuando se trata de reconstruir algo, es a veces como muy de pensar, no sé si les ha pasado, ¿verdad? No es lo mismo empezarlo de cero, sin nada, que estando ya una base, hacer algo. Entonces yo creo que para el pueblo, en algún momento para ellos era como ver todo destruido, ruinas y todo, era como, no, quizás no, ¿verdad? Pero el pueblo necesitaba ánimo. Entonces Dios mandó a Zacarías para que los pudiera animar. Además de eso, ¿verdad? Animarlos a seguir esperando al Mesías, ¿verdad? Al Mesías que más adelante pues ellos iban a poder conocer. En el capítulo 1 de Zacarías hace un llamado al arrepentimiento. Zacarías pone de manifiesto el desagrado del Señor para con los padres de sus contemporáneos. No fue solo por su descuido de la construcción del templo lo que provocó este reproche, sino también su estado espiritual en general. Zacarías indica en el versículo 3 el camino a las bendiciones. Si se vuelven al Señor, Él se volverá a ellos favorablemente. Definitivamente que yo he podido hablar con algunas personas y mencionarles justamente ese aspecto de volverse a Dios. Volverse a Dios es venir y reconocer, ¿verdad?, que sin Él no somos nada. Y decirle, Señor, aquí estoy, no puedo hacer nada más que con tu ayuda. Y cuando le dice si se vuelven al Señor, Él se volverá a ellos favorablemente. Significa que si nosotros buscamos a Dios, ¿verdad?, de todo corazón, de verdad con aquella pasión con la que nosotros podemos buscar a Dios, vamos a ver cosas favorables para nuestra vida. Porque de eso se trata nuestra dependencia de Dios. Yo creo que cuando Dios nos somete a diferentes procesos, ¿verdad?, nos damos cuenta de que a medida va pasando el tiempo, Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos más y más a Él. El título de Jehová de los ejércitos se menciona acá, que se repite 5 veces. Es el nombre que se le designa a Dios cuando se dispone a actuar en un plan guerrero. El término ejército se refiere a los ejércitos de toda la creación, la cual constituye un inmenso ejército, con numerosas divisiones compuestas de todo tipo de tropas, organizadas y mandadas por Jehová. Cuando dice Jehová de los ejércitos. Luego, una de esas divisiones es la de los ángeles. Esa la vemos en el Salmo 89, del 6 al 8. Luego tenemos el de las estrellas, que también es un ejército de estrellas, ¿verdad?, que es Isaías 40, 26.
Luego otro ejército que se compone de todas las fuerzas de la naturaleza. Eso lo vemos en Jeremías 29:17. Y Dios es el Señor de las estrellas, de las potencias de los cielos y de todas las fuerzas del universo. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta quién es nuestro Padre, deberíamos recordar estos detalles, que Él es el Señor de las estrellas, de las potencias de los cielos y de todas las fuerzas del universo. Él lo es todo. Entonces nuestras preocupaciones, nuestras necesidades sabemos que van a ser cubiertas por un Dios que ha hecho todo y que gira porque Él así lo quiso. Todo gira porque Él así lo quiso. El mundo gira porque Él así lo quiso. Entonces son detalles sumamente importantes que esos profetas trataron de celebrar al pueblo, o sea, de despertar en ellos y decirles: es cierto, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Por qué no vamos a nosotros a reedificar el templo, verdad? El profeta dice en el versículo 4, advierte a su pueblo que no siga las pisadas de sus antepasados, que no escucharan los mensajes ni las exhortaciones. ¿Por qué le dice eso? Porque yo creo que el pueblo estaba marcado, ¿verdad? Por lo que probablemente sus familiares anteriores o generaciones anteriores habían pasado. Y algunos quizás no tuvieron buenas experiencias, pero algunos otros sí. Entonces dice que no hay que basarse en eso, sino que si bien es cierto, yo siempre he pensado que es bueno recordar, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho, porque sí es bueno recordarlo, pero no quedarnos ahí, porque Dios es el mismo que estuvo ayer, el que está ahorita con nosotros y el que va a estar con nosotros siempre. Entonces, si ayer hizo algo bueno por mí, si hace años hizo algo bueno por mí, ¿quién dice que no lo va a hacer ahora? Entonces, ese es un detalle importante que nosotros debemos de tener. Luego, si nos vamos a los versículos del 8 al 12, en el primer capítulo dice que Zacarías vio en su visión a un hombre que montaba un caballo alazán. Es el ángel de Jehová en un lugar bajo, seguido por caballos overos. A eso se refiere como a un tipo de color, más que todo, ¿verdad? Dice, los mirtos en un lugar bajo pueden representar a Israel en su bajeza y su posición degradada entre las naciones de la tierra, pero todavía fragantes para el Señor. Es decir, que Dios, a pesar de la situación, en la condición en la que estaba Israel, para Dios siempre iba a ser importante. En el versículo 11, el pronombre ellos se refiere a los otros 3 jinetes con sus caballos que están detrás del ángel de Jehová, ya que les dio una misión de reconocimiento. Los jinetes informan que toda la tierra disfruta de paz. Los primeros años del reinado de Darío se caracterizaron por repetidas rebeliones en todo el imperio persa, pero en estos momentos todo estaba otra vez en calma. De los versículos 14 al 17 vemos una respuesta de Dios ante la necesidad de forma abundante. Respondió, dice, con palabras de consuelo que predecían el bien de Israel. En estos versículos se dan esas palabras de consuelo y se indican los detalles de la respuesta. Los 7 aspectos consoladores que se mencionan acá de los versículos 14, 15, 16 y 17 son: el ininterrumpido celo de Dios por Israel. Amaba, o sea, Dios ama y amaba a Israel y lo va a seguir amando. Dice, el vehemente desagrado del Señor para con las naciones, aquellas naciones que de verdad habían sido muy duras, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Su volverse a Jerusalén con misericordia, la reconstrucción del santuario, la restauración de la ciudad destruida, la prosperidad multiplicada de las ciudades del país, el consuelo de Sión y la elección de Jerusalén. Aquí hay 7 aspectos consoladores, ¿verdad?, que esos le indicaban consuelo al pueblo de Israel. Luego viene una visión de los cuernos y los carpinteros. Dice los versículos 18 y 19. Los cuernos son un símbolo de poder y fuerza. Este pasaje se refiere directamente a las 4 grandes potencias que dispersaron a la nación de Israel. ¿Quiénes fueron esas potencias? Asiria, Egipto, Babilonia y los medos persas, ¿verdad? Creo que por todos ellos de verdad que quizás eran de los más fuertes, ¿verdad?, de los enemigos más fuertes que ellos tenían. Dice que también ahora aparecen 4 carpinteros, los cuales son instrumentos de Dios para hacer pedazos los cuernos. ¿A quiénes? A los enemigos de Israel.
Vea que ese aspecto de verdad que es tan importante, que cualquiera que pudiera atacar al pueblo de Israel, más adelante no se le veía nada bien. Dios acababa con ese pueblo. Aún a pesar de que la gente, por decirlo así, ¿verdad? Del pueblo de Israel no lo pedía, probablemente, pero a Dios no le gustaba que a Israel se le viera de menos. Y eso es importante porque Israel es un pueblo, ¿verdad?, que Dios eligió, que Dios escogió. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, el para qué quizás sí lo podemos saber, pero el por qué, o sea, ¿por qué Israel? Pero ¿por qué no? ¿Verdad? Definitivamente que eso es algo de lo que le podemos preguntar cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Luego vemos en Zacarías, en el capítulo 2, se presenta una tercera visión, la cual se relaciona con la anterior. Si se considera la segunda visión como una ampliación de la verdad. Dice la tercera es una elaboración de la promesa del 1:16, de los versículos que recién pues se acaban de leer. Dice, el hombre que tenía el cordel de medir es un ángel en forma humana. Como respuesta a la pregunta del profeta, el hombre le informa que se propone medir la ciudad para tener sus dimensiones exactas. Se le va a medir como preparación para una restauración completa. Los versículos 3 y 4 dice, el mensaje dado al joven profeta asegura que Jerusalén se extenderá de tal modo que se desbordará de los límites y será habitada como las aldeas sin murallas. Los hombres y el ganado se multiplicarán en ella. Vea que esto era importante, ¿verdad? Que aunque ellos pensaban que estaban como limitados a un espacio pequeño, pues Dios les iba a dar más, ¿verdad? Dios les iba a dar más. Después de la tercera visión, dice, Zacarías se vuelve mensaje profético directo para decir una advertencia oportuna. Los judíos exiliados deben escapar de la tierra del norte, que es Babilonia. Las razones por las que debían de huir de Babilonia eran, uno, porque Dios ya había puesto delante de ellos las promesas de su segura bendición en su propia tierra. O sea, que no se acordara que aunque estuvieran en Babilonia, no quería decir que ahí iban a quedar, ¿verdad? Porque no, porque ya había una promesa de Dios para el pueblo. Y el otro es por la calamidad que estaba a punto de caer sobre Babilonia. Como les digo, Dios se tomaba muy en cuenta, ¿verdad?, que un pueblo atacara a Israel. Incluso cuando era permitido por él, ¿verdad?, que pudiera atacar al pueblo de Israel, de igual manera, ¿verdad?, ese pueblo después pues tenía sus complicaciones. Darío dice iba a derrotar muy pronto a Babilonia. Se recuerda que los medos y los persas son los que derrotaron a Babilonia. Los versículos 11 dice, en el reinado del rey de Israel, muchas naciones serán atraídas al Señor y se unirán a Él como prueba evidente de la misión divina y del ministerio del Mesías. En el 12 vemos la única vez que la expresión la Tierra Santa, que aparece en la Biblia, la llama así porque es heredad santa, dada por Dios, que es un Dios santo, a un pueblo que es santo. El profeta exhorta a los hombres que guarden silencio delante del Señor, que todos esperen la hora de la intervención de Dios a favor de Israel. Se presenta al Señor como que se levanta en su santa morada para poner por obra todo el designio de su voluntad. De verdad que eso debe haber sido como muy emocionante, ¿verdad?, escucharlo justamente del profeta, dando eso de que se espera la intervención de Dios en todo lo que estaba pasando. Y yo creo que hay algunos de nosotros, ¿verdad?, que estamos esperando la intervención de Dios en nuestro proceso, en las circunstancias, en el momento que puedan estar pasando. Ese momento va a llegar, solamente tenemos que esperar. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre, siempre tendrá pensamientos de bienestar para nuestra vida. Si nos vamos al capítulo 3 de Zacarías, dice, antes de que Israel pueda recibir las bendiciones, tendrá que experimentar una transformación espiritual. La finalidad de esta visión fue la de restablecer la confianza del pueblo en el sacerdocio y en su servicio. Puesto que estaban reedificando el templo, era necesario que se volvieran a asegurar que Dios, una vez más, reconocería y confirmaría la adoración restituida allí. O sea, esto era no solamente levantar las cosas físicamente,
¿verdad? Sino que eclesiásticamente pudieran ellos estar organizados. Por eso se trata de que Dios les decía que Él iba a restablecer el sacerdocio, ¿verdad? Los que iban a estar a cargo de poder conducirlos a ellos hacia una adoración a Dios. El sacerdocio se había contaminado en la época anterior del exilio y durante el mismo, como se indica en Ezequiel 22:26. El que le presenta la visión al profeta es Jehová mismo. Se le muestra a Zacarías, a Josué, hijo de Josadac, al sumo sacerdote en pie ante el ángel de Jehová y a Satanás a su derecha, acusándolo. El lado derecho es la posición habitual del fiscal en un juicio. Eso es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Dice el Targum, que es una versión del Antiguo Testamento en arameo, y los escritores rabínicos indican que se acusó a Josué por permitirle a sus descendientes casarse con mujeres paganas. Acuérdense que eso pues se les había dicho, ¿verdad? Que no se juntaran con las otras naciones, es decir, que no tuvieran como una relación muy estrecha con las naciones enemigas y paganas. Luego en el versículo 3 dice: Josué, como acusado delante del ángel de Jehová, vestía ropas sucias que simbolizaban al que estaba sumido en la corrupción del pecado. Aunque había sido liberado de lo externo, es decir, de la cautividad babilónica, o sea, ya no estaban presos, ¿verdad?, en sus cuerpos, dice, seguía siendo posible que se corrompiera en lo que se refería al ministerio sacerdotal aceptable, ¿verdad? Dios quería que todo volviera a ser como debería de ser, ¿verdad? Buscar a Dios, tener a las personas indicadas para poder ser sacerdotes, y personas que pudieran conducir al pueblo hacia Dios, porque de eso se trataba, ¿verdad? Israel había sido liberado, dice, pero no purificado. Josué no podía lograr su propia limpieza y purificación. Es evidente un acto de ayuda de Dios, sin la ayuda del hombre. Yo creo que cuando nosotros dejamos que Dios haga las cosas, todo funciona bien. Y yo creo que esta es la parte a veces complicada, porque nosotros queremos ayudar a Dios, queremos aportar algo, queremos pensar, y créanme que yo he vivido esa parte. O sea, yo digo, quiero hacer más para resolver esta situación, yo quisiera hacer más, pero a veces cuando llegamos a ese punto donde ya no podemos hacer más, es donde Dios empieza a trabajar. Y eso es lo bonito de depender de Dios, de confiar en Dios plenamente en todo lo que nosotros podamos estar viviendo. Luego vemos de los versículos 6 y 7, Josué es reinstalado en su oficio de sumo sacerdote, y si se observan los mandamientos de Dios tendrán dos privilegios. Uno era que gobernará la casa de Dios, era la autoridad antes que gobernaban los reyes. Y dos, guardará mis atrios, es decir, protegerlos de la profanación. La promesa se refiere a una comunión directa e inmediata con el Señor y un libre acceso a Él. En los versículos 8 y 10, la expresión mi siervo es un nombre característico del Mesías. Eso lo vemos en Isaías 42:1, en el 52:13. Dice también que el renuevo es un nombre para el Mesías venidero, la rama tierna del linaje de David. Luego en el versículo 9 encontramos un tercer nombre del Mesías, que es la piedra. Eso también lo podemos ver en el Salmo 118:22. Los 7 ojos son la plenitud del conocimiento o de la omnisciencia de la piedra. La grabación de la piedra alude a la hermosura del Mesías, sus dones, sus gracias y de su preciosidad como gemas pulidas, ¿verdad? Por mediación del siervo, del renuevo y de la piedra, Dios quitará la iniquidad de la tierra en un día, cuando el Mesías terminó la obra expiatoria en la cruz, prometiéndoles prosperidad material. Y ahora nos vamos al último capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 4 de Zacarías. Probablemente es necesario, de verdad se lo digo, es necesario que si digamos, yo digo aquí de los versículos 1 al 6, el profeta vio una visión, vayamos, leamos justamente esos versículos y luego volvamos a leer acá. Dice, lo que sugiere esa visión es la pureza y valor. El cuadro completo tiene por objeto comunicar la idea de un suministro ilimitado,
Cuanto mayor sea la cantidad de tubos de aceite, tanto más brillante será la luz de las lámparas. Eso es la lógica, ¿verdad? Que va a funcionar, ¿verdad? Las lámparas de ese tiempo eran así, ¿verdad? Se les echaba aceite. ¿Se recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Que a una se les acabó el aceite y sus lámparas ya no alumbraron. Entonces, entre más aceite se tiene, pues era más perdurable, ¿verdad? Cuando el profeta hizo la pregunta en el versículo 4, lo que estaba preguntando era qué significaba para ese momento especial la visión completa de los versículos 2 y 3. Se le dice a Zacarías que el mensaje de Dios para Zorobabel en ese momento era el que hacía la realización de la obra, que no dependía de la fuerza ni del poder del hombre, sino del Espíritu Santo mismo. La provisión de aceite para las lámparas del candelabro está garantizada mediante los 2 olivos. La identidad de los olivos está en el versículo 14. Vea que aquí es de leer, como le digo, un poquito para poder ir entendiendo, porque estas profecías tienen como un poquito más de profundidad para que nosotros podamos ir entendiendo de quiénes se habla, ¿verdad? En algunas ocasiones dentro de una profecía se menciona y se da como la posible persona de la cual se puede estar hablando, pero en algunas otras no, que se deja mucho entrever, no se deja mucho entrever. Entonces hay que estar como muy pendientes de poder leer siempre la palabra. Dice, el monte representa todas las dificultades para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Obviamente que las iban a tener. El cansancio, materiales, ¿verdad? El tiempo, las condiciones del clima probablemente. Dice, del 8 al 9, a Zorobabel se le promete el honor y el gozo de terminar el edificio. Para impedir que Zorobabel pueda desalentarse en medio de la obra, se repite la promesa. Esa promesa que se cumplió literalmente durante el 6º año del reinado de Darío. Y eso lo vemos en Esdras 6:15. El versículo 10, donde dice, el día de las pequeñeces era el tiempo transcurrido desde que había comenzado a reconstruir el santuario de Jehová. De verdad que esa labor yo creo que era de mucho, estar apoyando mucho con el ánimo, ¿verdad? Porque yo creo que no era fácil para ellos reconstruir, ¿verdad? Edificar nuevamente algunas cosas. No fue fácil, pero el profeta siempre los animaba con eso. Y de los versículos 11 al 14 dice, el ángel intérprete lleva el asunto a su conclusión, indicando que los 2 olivos representan a los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, quienes eran Josué y Zorobabel en sus puestos oficiales como cauces de Dios, mediante quienes el Espíritu Santo les manifiesta su poder y su gracia a toda la nación. Qué bonito, ¿verdad? Poder leer también de que Dios usa a personas para poder levantar su obra donde sea y como sea. De alguna manera, la obra de Dios no va a parar, va a seguir. Y qué bueno que el pueblo de Israel pues fue un gran ejemplo de lo que nosotros podemos hacer y en lo que nosotros podemos creer. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.